Bueno, la hora en la W, 12 del mediodía, 46 minutos, y los invito a que se conecten ya a través de nuestras plataformas digitales. Estamos ya en YouTube y en Facebook. Búsquenos en YouTube como W Radio Colombia, porque póngale cuidado a estas imágenes. Le voy a pedir a don Mauricio que me ayude a describir lo que vamos a ver. A ver. Estas son las pesadillas. No, esta es la pesadilla que están viviendo hoy por hoy los usuarios de una EPS en particular, Sanitas. Los usuarios de una prepagada en particular, Colsanitas. Filas, filas y más filas. Le pido el favor a nuestros amigos en el máster que me dejen ver estas imágenes para poderlas compartir con todas las personas que a esta hora están con nosotros y que quieren ver y entender el drama que están viviendo los usuarios de esta EPS luego de un hackeo que ya cumple varios días, por no decir semanas, y que se convirtió, Mauricio, en una pesadilla. Mire eso. Estas imágenes, Juan Pablo, es lo que vemos, lo que es el servicio de la EPS Sanitas. Allí las filas son interminables, hay gente también sentada en las pocas sillas que hay y el resto está de pie. Totalmente abarrotado, siguen llegando incluso más personas, afuera la fila también se extiende, tienen que estar a pleno rayo de sol, pendientes a que los atiendan. No sé si estoy mal, esto es en la calle 100, ¿no? Esto es en la avenida 68 con 26, ¿no? Esto parece la clínica. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Colombia. Ahí Sanitas ha hecho bien la tarea de que todas sus fachadas se parezcan. Sí. Entonces uno no sabe... La Clínica Colombia. ¿Esta es la Clínica ¿Esta Colombia, es la Clínica Colombia? Sí, esa es la de la Clínica Esa Colombia. es en la Esperanza, ¿no? En la Esperanza con 68. Sí, Pero en bueno, la 26. Y allí esto filas, es miren. en todas las sedes, en todos los lugares donde atiende En Sanitas. Bogotá, ¿no? ¿Por qué, Paola? Porque sencillamente hubo un hackeo hace unos días y les dejó por fuera historias clínicas, sistema, en fin, toda la información que existía de pacientes. En esta clínica, cuando las personas llegan, incluso si el triage no le da para que los atiendan ahí de urgencias, los trasladan a la carrera 65, con calle 13, donde queda otra de las sedes de esta EPS. Y allí me imagino que las filas también siguen siendo interminables. Pero digamos que aquí no solamente se encuentran o confluyen las personas que están buscando una atención prioritaria o por urgencias, sino mucha gente que está haciendo trámites, está buscando trámites que ya no se pueden hacer por internet, porque no hay sistema. Juan Pablo, usted lo decía, todo el sistema está caído debido a un robo de información masivo que sufrió hace casi un mes la empresa Keralty, el grupo Keralty, que es el dueño de Sanitas y de la prepagada Colsanitas. Sanitas tiene 4,7 millones de usuarios hoy en Colombia y pues todos afectados, imagínense. Perdóneme, ¿cuántos? 4,7 millones. Imagínense, 4.7 millones de personas. Si este es, Juan Pablo, el panorama en las sedes de estas clínicas o de estas IPS que prestan servicio para Sanitas, pues en las casas las personas también están esperando información y están sufriendo por esta afectación debido a que nada que se recupera la información. Sanitas todavía no logra es que no puede recuperar control de sus bases de datos, de las historias clínicas de las personas. Y el asunto, Paola, es que hoy por hoy en un mundo digital, pues todo se movía por esas plataformas y sin plataformas quedan. Es que los ejemplos son claritos. Mire, usted va a pedir o va a una cita porque ya la tenía agendada y el médico pues no lo puede atender con el sistema, no puede revisar su historia clínica, le toca a mano literal. O si usted va a afiliar a una persona que también quiere ingresar a Sanitas, a mano. Si usted quiere pedir un medicamento, la fórmula se la dan a mano. Todo está ahora a mano porque no hay es que es sistema. ochentero, es noventero. Pero además lo que se dice, perdón Mauricio, ya le respondo, es que Sanitas fue víctima o está siendo víctima de una extorsión por parte de los hackers que robaron esta información y la extorsión pues no la han pagado, no la van a pagar hasta que no se solucione eso, pues no vamos a saber qué va a pasar, por lo menos para los usuarios. Y ahora lo que se revela por parte de personas expertas en tecnología es que ya los hackers empezaron a publicar la información de los colombianos afiliados a estas EPS. Les voy a plantear una forma de atacar este tema. Vamos a escuchar 3 testimonios de 3 usuarios que han tenido problemas en la atención con Sanitas o Colsanitas, y luego vamos a escuchar a el experto, don Camilo Andrés García, @hiperconectado, quien nos va a contar qué es lo que está pasando con la publicación de información personal y privada de los usuarios de Sanitas. Así que vamos a ir uno a uno. Les presento, por ejemplo, a Pedro. Pedro, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W y cuéntenos cuál ha sido el drama que usted ha tenido que vivir por cuenta de esta situación de hackeo a Sanitas. Gracias por la invitación.
En el caso de mi familia, nosotros hemos estado sufriendo todo el tema del bloqueo de las plataformas de Colsanitas y de Sanitas, especialmente para reclamar los medicamentos de mis padres, porque nosotros básicamente hacíamos todo a través de la aplicación de celular de María Paula, y hace 3 semanas estamos totalmente desvinculados de la aplicación, no se puede entrar. Inició como un problema sale un mensaje como si estuvieran haciendo una actualización de la aplicación y pues ya ahí se queda como en unos mensajes de unas nuevas funcionalidades y no deja acceder. No se pueden pedir las autorizaciones por estas plataformas digitales, y la respuesta de Colsanitas, aunque entiendo la situación y pues estamos de parte de Colsanitas, la verdad es que el servicio de ellos hasta antes de este incidente había sido muy bueno. Nosotros somos usuarios de la EPS y de la medicina prepagada, pero la respuesta que creo que han tenido ante la contingencia me parece deficiente, porque donde están las oficinas que ahora tenemos que hacer el desplazamiento e ir a buscar, como estaba diciendo Paola, imprimir el papel y que ellos anoten los números ahí en unas hojas para dar la autorización de los medicamentos, están en unos horarios muy restringidos, no han hecho un despliegue que como una respuesta proporcional al daño que han ocasionado los hackers a toda esta experiencia de usuario. Y lo más grave es que Colsanitas no ha hecho un incremento en su capacidad operativa. Por ejemplo, no están atendiendo los sábados, los horarios son muy restringidos en 3 semanas. Dejémoslo ahí, Pedro, para poder escuchar otros testimonios. Sí, Juan Pablo, porque ese es un caso, pero hay más, como por ejemplo el de Alejandro. Por favor, cuéntenos a usted qué le está pasando y cuál es su afectación. Buenas, ¿ahí me escuchan bien? Sí, señor. Mi tema, digamos, no es personal, es más que todo con mi mamá. Tengo entendido que el ataque fue desde el 28 de noviembre. Ella ha estado luchando para sacar una cita de nutrición porque fue encontrada diabética, la medicaron y no ha podido sacar la cita. Pues ya llevamos, si después del 28 faltan 8 días para que se cumpla un mes. Sí. Ella tiene medicamentos crónicos. ¿Y qué va a pasar en el caso en que estas personas no arreglen esto a tiempo y si le empiezan a faltar con los medicamentos a mi mamá? Y eso es una cosa muy delicada y No, Alejandro. Pues sí, digamos, ella ha estado luchando con el tema de las citas, es más que todo por el tema de las autorizaciones, que no, digamos, los doctores les dan órdenes, pero no las pueden autorizar por el mismo tema del que el sistema está caído y eso, entonces pues está muy complicado la situación. Muchas gracias, y también vamos con otro testimonio, el de Patricia. Bienvenida a Sigue la W, cuéntenos cuál es su caso. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Pues es muy parecido al que habla ahorita. Este caso de mi mamá lleva 2 años tratando de que le realicen una cirugía porque tiene roto el manguito rotador y no ha sido posible. Sobre todo, bueno, aunque venía el proceso muy lento, ahora desde que sucedió lo de los hackers ya está completamente paralizado. Nos dijeron que enviáramos una información por un WhatsApp para que nos autorizaran y para que ya pues empezaran a dar como cita ya o la remitieran al lugar donde le iban a hacer la cirugía, pero no ha sido posible y ya se venció la orden también del médico. Entonces pues no sabemos cómo seguir ahí en ese proceso. Claro. No, porque además si se vence la orden del médico toca volver a pedir cita con el médico para que éste vuelva a emitir una orden. Pero y las esto es especialistas son cada 3 meses. Entonces... Imagínese eso. Pero vamos entonces ahora a escuchar el siguiente nivel de drama. Porque es que ya una cosa es que usted tenga los problemas que estamos escuchando, pero lo que viene es aún peor. Don Camilo Andrés García, cuéntenos usted, por favor, qué es lo que ha descubierto desde Mucho Hacker sobre lo que está pasando con la información de los pacientes de Sanitas. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, un saludo para todos. Bueno, la situación en mi concepto es una situación muy grave. Porque desde el día 28 del mes pasado, pues básicamente se pudo identificar que Sanitas o el grupo Keralty fue víctima de una especie de ransomware, que en términos muy sencillos es que alguien es capaz de robar la información, la encripta
y para desencriptarla se requiere una clave que solamente tiene el atacante. Identificamos, en Mucho Hacker identificamos el grupo detrás de este ataque y de esta extorsión, porque al final es una extorsión. Se llama Ransom House. Más o menos es un grupo que aparece el año pasado, tiene unos 15 ataques, todos muy complicados en diferentes partes del mundo, y lo que hace este grupo básicamente es extorsionar con una excusa filosófica, y es que ellos piensan que las grandes empresas tienen que salvaguardar los datos de las personas, y que quien no lo haga, pues recibirá una especie de castigo por esta situación. Entonces identificamos el grupo Ransom House, identificamos que es una especie de ransomware, es un poco extraño y no normal de los diferentes ransomware, como por ejemplo el de EPM, y incluso los pudimos entrevistar. Este grupo tiene unos canales de comunicación, digamos, en el mundo bajo de Internet. Los pudimos entrevistar, ellos nos dijeron que efectivamente ellos fueron los que hicieron esta situación, y ayer pues se publicaron 13 documentos pertenecientes a Sanitas y a sus empresas, porque son varias, donde se pueden observar datos privados de usuarios de Sanitas, de proveedores de Sanitas y de trabajadores de Sanitas. 13 documentos que pues son archivos en Excel con información como celular, correo electrónico, dolencia, dónde fue atendida la persona. Información que en teoría en la legislación colombiana debía ser protegida. Hoy está en línea, pues está en un lugar muy difícil de acceder, pero pues cualquier persona pudiera acceder a él. Claro, y ahí es donde los usuarios entran y dicen quién nos está protegiendo, porque aquí estamos hablando ya de violación a la protección de los datos personales, pero pues es que están en manos de inescrupulosos, de personas que están en negocios ilícitos. Pero hay varias cosas que quiero preguntarle, Camilo, frente a lo que usted nos está relatando. Lo primero es esa filosofía que usted dice que ellos utilizan, y es que las empresas tienen que cuidar la información de sus clientes, de sus usuarios. ¿Qué tanta responsabilidad le cabe entonces a Keralty, el grupo Keralty, por no tener fuertes sistemas de seguridad que se protejan o que no sean vulnerables a este tipo de ataques? En Colombia existe una gran documentación, leyes y decretos donde se obliga a las EPS y a todas las entidades de salud a salvaguardar doble vez los datos relativos a salud. O sea, usted puede encontrar todos los decretos del mundo. Es absolutamente irresponsable de parte de Sanitas o de Keralty que, por ejemplo, no tengan backups de la información, ¿sí? O sea, uno hoy les pregunta a Sanitas como periodista, mire, ¿ustedes tienen backups? Nadie responde. Pero la situación es tan clara que pues no existen backups. Si existieran backups, pues esto no se estaría presentando. Entonces, evidentemente, desde mi punto de vista, sí hay una irresponsabilidad gigante de la empresa Keralty en no salvaguardar y no cumplir la legislación colombiana. Camilo, le voy a pedir un favor. No se me desconecte. Vamos a hacer una pausa muy cortica. Sigue la W en digital, para que podamos seguir avanzando en este tema que es realmente inquietante, porque estamos hablando de casi 5 millones de personas, casi 5 millones de usuarios. Y la información que están en este momento en absoluto situación de desespero, porque no saben qué está pasando y sobre todo qué va a pasar. Así que una pausa muy corta, sigue la W en digital, ya saben, busquen nuestro enlace de inmediato a través de YouTube, buscando como sigue la W digital. Y ya volvemos con ustedes, con Camilo, con la historia de lo que está pasando en Sanitas. Y en segundos también el agarrón de los verdes, que nos habla de una coalición de gobierno que se rompe. Volvemos, sigue la W. Estamos de vuelta, aquí sigue la W en digital. Muchas gracias por estar con nosotros desde los estudios de Prisa Media, conectados con ustedes con esta historia que en realidad no es menor. 4.7 millones, 4.700.000 colombianos, un poquito más de hecho, están en este momento en una situación muy, pero muy complicada por cuenta de que pues nada más y nada menos que de un hackeo a una de las EPS más importantes del país. Estamos hablando de Sanitas, también a una de las empresas de medicina prepagada más importantes de Colombia, Colsanitas, que hoy tiene a sus usuarios desconectados, literalmente desconectados. Las aplicaciones no sirven, pedir citas a través de las plataformas digitales no se puede, todo está convertido
en un problema. Y por eso estamos hablando con don Camilo Andrés García, que él es periodista, creador de Mucho Hacker y además un hombre que le ha hecho seguimiento a toda esta historia. Camilo, nuevamente, bienvenido a Sigue la W, gracias por la paciencia. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Camilo, está usted explicando los distintos elementos sobre lo que está ocurriendo, pero yo quiero que nos vayamos a la pepa, porque usted nos estaba explicando hace un instante cuando estábamos en la emisión en Duplex, que las EPS deberían tener un backup de toda su información, deberían tener un registro de la información de sus pacientes para que esto no significara la pérdida de todos los datos como está ocurriendo en el caso de Sanitas. Pero llevemos esto un poco más allá. ¿Cuál es la realidad de este tipo de hackeos? Porque pasó en el INVIMA, sí, le está pasando a EPM en este instante, y es que parece que estuviéramos ante una realidad en la que unos hackers, aquí en Colombia, fuera del país, se apoderan de las redes y de las plataformas digitales de grandes empresas y las secuestran. Y ante eso, pareciera que no hay nada que hacer. No hay una policía, no hay nadie quien pueda, a través del mundo virtual, controlar esto. ¿O me equivoco? Pues en teoría existe una institucionalidad en Colombia que trata de, digamos, creó todo un sistema para tratar de abordar estos temas que son muy complejos, ¿sí? Digamos, el Ministerio TIC, en teoría, es el que debería asumir la responsabilidad, pero aquí confluyen otras entidades como el Colser, la Policía Digital, la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero respecto a su pregunta, yo también me he hecho esto y trato de entender por qué estamos siendo víctimas de tantos ataques, y estos no son los únicos. Hay muchos otros que están sucediendo en entidades también complicadas que pueden afectar la salud de las personas o la vida diaria de las personas. Entonces, yo tengo algunas tesis, como por ejemplo, Colombia se está convirtiendo en una especie de laboratorio digital donde llegan una cantidad de personas debido a que aquí existe una impunidad casi total. Entonces se hacen experimentos de diferentes tipos de ataques, de diferentes situaciones, y pues como aquí nadie persigue, nadie asume responsabilidades, nadie sabe nada, entonces estamos siendo víctimas básicamente de nuestra propia realidad, una realidad donde sí existen todos los documentos y decretos del mundo para abordar el tema de ciberseguridad. Incluso se invirtieron millones de pesos en ciberseguridad, pero en la práctica se ve que no funciona. Hoy no funciona el Colser, hoy no funciona la Policía Digital. Si funcionaran, no estaríamos en Medellín con gente que no tiene ni agua potable ni energía. Eso es tan terrible como un ataque a una voladura de una torre que deje sin energía a la gente. Camilo, ¿sabe qué me estaba diciendo Paola en este instante? Hay gente que con toda la buena voluntad de un usuario responsable de servicios públicos quiere hacer el pago de su factura en Medellín. No puede porque las redes de EPM están caídas por el hackeo. O sea, esto es una tragedia de talla mayor. Y yo creo que tal vez nos ha hecho falta, Paola, dimensionar la manera en que nos hemos convertido en dependientes del tema digital, de las plataformas, y ahora sin ellas, pues sencillamente los procesos no se dan. Y además también dimensionar lo débiles que somos en Colombia, como bien nos lo dice Camilo, para evitar o para más bien protegernos de estos ataques. O sea, puede venir cualquier empresa, cualquier hacker y hacer lo que quiera en Colombia porque nuestros sistemas de seguridad no son fuertes y porque además las autoridades no hacen nada, no tienen dientes. Y eso es lo que le quiero preguntar justamente, Camilo, porque es que usted al principio de esta conversación nos dice, es que nosotros desde Mucho Hacker identificamos quiénes fueron los que hackearon a Keralty y nos dio un nombre y todo, nos dice Ransom House. ¿Cómo es posible que ustedes sí puedan y la policía informática qué? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Cómo ellos no han llegado a los responsables de este problema que hoy tienen 4 millones, casi 5 millones de personas? Eso es una cosa que yo no me explico tampoco, porque yo como periodista que soy, pues yo tengo mis técnicas y mis fuentes, y durante 11 años he cubierto este tema, así que yo sé más o menos cómo funciona el bajo mundo de Internet y puedo acceder a ciertas cosas, pero yo soy un simple periodista que no tiene ni los recursos humanos, ni los recursos técnicos, ni monetarios, y al final logré hablar con ellos.
O sea, ahí están en un chat de Telegram. Incluso les pregunté, ¿ustedes por qué están haciéndole este daño a la gente? ¿Sí? Es algo que no me explico, y así con otros tipos de ataques, por ejemplo, el DPM o el del INVIMA, exactamente igual. Yo hablé con las personas que atacaron el INVIMA porque ponían trinos, Camilo, publicando información. Pero ¿qué le respondieron cuando usted les pregunta por qué le están haciendo este daño a la gente? Porque es que no se están metiendo con cualquier cosa. O sea, están aquí metiéndose con la salud de un país. Esa fue la primera pregunta que hice y ellos me responden, esa pregunta no me la tiene que hacer a mí, se la tiene que hacer a la directiva de Keralty, que no tiene medidas de seguridad. Obviamente yo entiendo que esto detrás es una extorsión y hay que claramente decirlo así, o sea, ese ámbito filosófico de que ellos van a castigar la falta de seguridad, eso es como una excusa, pero ellos decían con algo de razón que también las empresas tienen responsabilidad en esto. Es decir, ya hay estándares mundiales de seguridad, ya existen estándares internacionales que permiten al menos mitigar este tipo de ataques, cosa que no está sucediendo en Colombia. Sí, Camilo, eso que usted dice también es muy importante. Usted da en un punto muy importante y es que ellos en el fondo lo que están haciendo es una extorsión. Esto es un claro caso de extorsión. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué debe hacer Keralty? Si va a pagar, ¿a quién le tiene que pagar? ¿Y por qué? Y las autoridades ahí, ¿qué tienen que hacer para evitar pues que se logren su cometido los criminales que están robándose esta información? Cuando sucede un ataque de estas características, los atacantes dejan una nota. En esa nota dan unas instrucciones a la víctima de cómo contactarse con ellos. Una de las razones por las cuales llegué a Ransom House es porque yo seguí la nota y ahí hay una URL y en la URL uno puede hacerle seguimiento. Entonces, en teoría, ellos podrían entrar a una negociación entre los atacantes, pero eso es un riesgo muy grande porque el ataque puede ser también, es decir, ellos pueden pagar y la información no puede volver, ¿sí? Existen técnicas muy avanzadas para devolver el ataque, para desencriptar la información, pero no es que existan muchas personas en el mundo que puedan hacer este tipo de actividad. Ahora, Keralty, pues, tiene varias opciones. Una es volver a comenzar desde cero, y eso le ha pasado a muchas empresas. Es decir, perdieron sus sistemas y tienen que volver a comenzar desde cero. No se pueden quedar toda la vida con un papelito negándole a personas con cáncer exámenes que son de vital importancia. No puede ser, es que yo no entiendo eso. O pues pagar, pero pues eso implica unos riesgos muy altos de perder el dinero. Hay empresas que han pagado y se les devolvió la información, hay empresas que pagan y no se les devuelve la información, y hay un ambiente técnico que es tratar de recuperar la información perdida, pero pues eso tiene una complejidad técnica y unos costos pues que son considerables. No, es que esto es muy grave, Juan. Es una barbaridad, una barbaridad. Además, si pagan, entonces es casi que se están entregando y entonces cualquiera viene y dice, podemos hacerlo porque caen. Pero si no pagan, listo, se puede recuperar, se puede empezar desde ceros, como dice Camilo, pero ¿y las historias clínicas qué? No. Camilo, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Vamos a seguir de cerca esta historia. Paola, por cierto, ¿qué dicen en Keralty? ¿Qué dicen los señores de Sanitas y Colsanitas? Sí, mire, Juan Pablo, de Keralty nos aseguraron desde muy temprano que están preparando una respuesta. Primero, para saber o para que nosotros conozcamos en qué va el proceso de recuperación de la información, y también para responder a las denuncias que se han hecho a través de redes sociales por parte de mucho hacker que pues está en cabeza de Camilo García, hiperconectado, sobre esa publicación que ya están haciendo los hackers de la información de los usuarios. Eso nos dicen. Sin embargo, a esta hora no ha llegado ese pronunciamiento y esa respuesta. Pero también hablamos con la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud nos dijo que lo que ellos están velando o están vigilando es que se esté cumpliendo con la atención a los usuarios, que es como la competencia que tiene la Supersalud. Ellos no tienen competencia en materia de información, protección de datos personales y demás, pero que sí le pidieron de manera urgente a Sanitas que solucione en este momento 1.885 quejas. Ahí está el comunicado, Juan Pablo, que tiene ya la Supersalud por culpa o por causa de esta situación que está viviendo Keralty con Sanitas y con Colsanitas. Están revisando, vigilando de cerca, pero más bien actuando poco, porque usted sabe que estas entidades pues no tienen muchos dientes, Juan Pablo, para poder hacer algo.